Ayer estuvimos haciendo estos ejercicios de traducción y el día de hoy vamos a terminar con el último punto de gramática de esta diapositiva y empezamos la nueva. ¿Ven? Ahora, no sé si alguien tiene alguna duda respecto a este tema, a lo que estuvimos viendo ayer, a alguna partícula en general, ¿no? No, por ahora. ¿No? Por ahora no. Mm, Ok, entonces vamos a intentar ver bien esta parte, ¿no? Vamos a que si surgen dudas también respecto al workbook, yo sé que varios de ustedes ya tienen el workbook impreso y lo están avanzando, lo cual a mí me da mucha tranquilidad porque es un material que les ayuda mucho a fijar bien las estructuras y a fijar bien la parte de léxico y también de conversación en realidad, aunque no parezca. Así que si surgen dudas respecto a eso, también por favor comenten, ¿sí? No vayan a quedarse nunca con ninguna duda, por mínima que sea, o por tonta que parezca. Capaz dicen, no, pues que es una duda muy tonta, capaz la veo yo sola o sola. No, escríbanme o díganme en clase, no hay ningún inconveniente. Bien, ok. Vamos a comenzar entonces el último punto de acá a que ver. Tenemos cara y made. Cara y made son estas dos partículas, no son estas dos partículas que pueden indicar el tiempo de inicio o el tiempo de finalización de un evento. O también pueden indicar, por ejemplo, el lugar de inicio y el lugar final de un destino respectivamente, ¿no? Pueden ser también eso lo que indique. Ahora, es muy importante recalcar que el uso de cara y made no está únicamente exclusivo para esta forma, para este uso. También vamos a encontrar en el camino de N5 y posteriormente en N4 más formas de uso de cara y made, no solamente las que estamos viendo el día de hoy. Pero ese sería un buen inicio, en realidad. ¿Ok? Ahora, yo aquí tengo algunas frases. Aquí tengo algunas frases, por ejemplo, utilizando los dos puntos de uso principal de cara y made, que son los que estamos viendo el día de hoy. Y tenemos Rokuji kara shiji made jogging shimasu. もう一度、6時から7時までジョギングします。Esta frase indica el inicio y el final, indicando una especificación de horario. ¿Pero de qué actividad? ¿Quién puede entender y quién me dice la traducción en español, de acuerdo a la noción? A ver. Sé que a las 6 empieza Mm, mm. y termina a las 7 ¿De hacer qué? de correr, jogging. So das, ¿no? De hacer jogging, ¿no? De correr. Jogging en realidad es más trotar, ¿no? Ahora, este cara y este made, ¿cómo lo vamos a poder traducir en español? Como de tal hora, de tal a tal. O desde hacia también, ¿no? O desde hasta, en realidad. En contexto de horario sería más un desde, cara, made, hasta, ¿no? Desde las 6 hasta las 7 hago jogging. Rokuji kara shiji made jogging shimasu. ¿Ok? O si tenemos lugares de destino, ahí sí podríamos traducir como un desde y un hacia, por ejemplo, en este contexto. ¿Sí me dejo entender? Ay, Bien, vamos a ver la segunda. A ver, aquí sí les voy a pedir la ayuda de ustedes para la lectura. ¿Cuál la segunda? So this. Ok. Entonces yo quiero leer. Adelante. Mm, Tokio kara Hiroshima made 5 時間 kakarimasu. So this, ne. Tokio kara Hiroshima made 5 時間 kakarimasu. A ver, de toda esta frase hay solamente un verbo que de ustedes desconocen, que es el verbo kakaru.
Kakaru significa tomar tiempo. ¿Ok? Kakaru es un verbo que se conjuga como verbo en U y significa justamente tomar tiempo, tomar dinero. ¿Ok? Entonces, aquí en este caso estamos hablando de tiempo. ¿Cuánto tiempo toma ir desde Tokio hacia, ¿cuál es la otra ciudad? Tokio, Kara, luego ¿qué dice? Hiroshima. Hiroshima. Hiroshima, muy famosa por la parte de la Segunda Guerra Mundial, que son los lugares donde cayeron las bombas atómicas, ¿no? Hiroshima y Nagasaki, ¿sí? ¿Ya la sitúan? Hai. Hai. はい。東京から広島まで5時間、5時間, ¿qué cosa es? Los 5. Goji Los es 5 en 5. punto. 5時間, Ah, 5:30. no. 5時半sería 5:30. Ah, sí, cierto. 5時間. Cuando hicimos la parte de Ichijikan, por ejemplo, Ichijikan nemashita. ¿No? ¿No recuerdan? A ver, déjenme ver. No, eso sí no. Sí, no lo hemos visto. A mí se me hace que sí lo hemos visto, ¿eh? Tomate, ¿eh? O capaz aún no, y me estoy adelantando. A mí me parece que lo hemos visto en la diapositiva 8. Déjenme controlar, ¿eh? Denme solo un segundo y les confirmo. No, en la 8 no lo hemos visto, pero yo recuerdo haberla visto. Según yo nomás vimos cómo se decía de media hora. Ok. Entonces es algo que, perdón, es algo que encontraremos en la diapositiva siguiente. Déjenme ver. De hecho, es el primer tema. Perdónenme. Yo que me adelanto siempre. Ay, so desne. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Tokio kara Hiroshima made 5 時間 kakarimasu. Dándoles un pequeño spoiler de la clase de probablemente de mañana. 5 時間, goji lo identificamos como 5. Kan es una palabra, un sufijo que indica un periodo de tiempo. O sea, un poco como en español cuando decimos, ¿no? Alrededor de o un tiempo específico en cuestión de duración. O sea, Gojikan es 5 horas, pero no 5 horas así libres, o sea, así sin contexto, sino 5 horas en cuestión de duración. Por ejemplo, el viaje de, ¿no? O en la frase en cuestión, Tokio kara Hiroshima made, desde Tokio hasta Hiroshima, Gojikan kakarimasu, toma 5 horas. Se sobreentiende el viaje. ¿Ok? Ese kan va a especificar un periodo de tiempo. ¿De acuerdo? はい。Hai. O sea, si yo digo que yo estudio japonés, por ejemplo, por 3 horas, ¿no? Entonces yo puedo decir, ¿cómo se dice 3 horas? Sanji. Sanji. ¿Y luego qué sufijo hay que utilizar para decir por 3 horas? Sanjini. No. 3時間 Sanjikan. ¿No? Sanjikan. Nihongo o benkyou shimasu. ¿No? Yo estudio japonés por 3 horas. Sanjikan. Nihongo o benkyou shimasu. Entonces, eso lo vamos a ir viendo mañana más a fondo. Pero eso es lo que quiere decir la frase, ¿no? El verbo kakaru, repito, es un verbo en U y significa tomar tiempo, tomar dinero, en el sentido de que lo que se va, ¿no? Se gasta tiempo, nos tomó tanto tiempo ir de Tokio a Hiroshima o nos tomó tanto dinero, por ejemplo, comprar una casa nueva. ¿Y acá? はい。Ahora, la tercera frase, ¿quién la lee, por favor? Chitamade, Mm, Machi,
Más. So des, hasta made machimas. Aquí en esta frase ya reconocemos los elementos. Bueno, los tres en realidad ya los podemos saber. ¿No? ¿Qué cosa es hasta? ¿Qué cosa es made? ¿Y qué cosa es machimas? ¿Hasta qué es? Empecemos por el primero. Mañana. Mañana. Perfecto. Luego, made. Hemos dicho qué significa. También hasta. ¿Cómo, perdón? O hacia. Mm, En este caso, estamos hablando de tiempo, no de dirección, ¿no? Ya que hasta es mañana, hablamos más de tiempo en específico. ¿Cómo sería? Yo, dice terminaré de esperar. Bueno, mañana termino de esperar o algo así. Mm, Made, en este caso, en cuestión de Hasta mañana. tiempo, recuerden que es hasta, no hacia. Hace es cuando tenemos el caray made en cuestión de dirección, cuando tenemos lugares, por ejemplo, ¿no? Como en la frase 2, Tokio, Hiroshima, son lugares. Entonces allí sí, el made obtiene esta traducción en español de hacia, ¿no? Cuando tenemos tiempo o algo que nos indica un cierto espacio temporal, como en el caso de hasta, va a ser hasta. ¿Ok? Hasta made machimas. Entonces Machimas del sería, verbo matsu. espero hasta mañana. Exacto. Espero hasta mañana o esperaré hasta mañana. ¿Y qué notamos? ¿Qué falta en esta frase? Que están presentes en las otras dos. Una partícula. ¿Cuál? Gua. De preciso, ¿no? Es una que está presente en las otras dos frases. No hay cara, ¿no? Oh, sí. Mm, No hay cara. Entonces, ¿qué te da a entender esto? ¿Qué da a entender la ausencia de cara? No hay un inicio. No hay un. Que no es necesario, o sea, exacto, no es necesario marcar un inicio. O sea, ambas partículas, tanto cara como made, pueden ser utilizadas independientemente, sin necesidad de que aparezcan ambas en la frase. ¿Ok? Eso es lo que intento demostrarles con este ejemplo. Que no es regla, pues que tengan que ir juntas. Puede una usar. Exacto, exacto. Pueden ser utilizadas independientemente la una de la otra, no solas. Hasta made machimas. Hasta mañana te espero. Ya si no después, pues habrán consecuencias, por ejemplo. Yo cuando ustedes no me hagan las tareas. Entonces, hay que ver bien toda esta parte, ¿no? Porque a veces se tiende a pensar que ambas partículas tienen que estar las dos en una sola frase, ¿no? Porque la gran mayoría de ejemplos que se encuentran en internet o en libros te muestran las dos partículas. Pero atención, que no siempre es así. Vamos a ver la frase número 4. ¿Quién me puede ayudar con la lectura? Ekima de arukimas. Ekima de arukimasu. Aquí tenemos dos elementos que creo que son nuevos. Eki es estación, puede ser de bus, de tren. Eki. Arukimas es del verbo aruku, que significa caminar. Entonces, ¿cómo podríamos traducir esa frase? Caminaré hasta la estación. Caminaré hasta la estación, exacto. Caminaré hasta la Tengo estación. una Ekima duda. de arukimas. ¿Perdón? Tengo una duda, profesor. Diga, diga. Eh, no sé si sea igual que en el inglés que en el japonés, pero cuando quiero hablar de en primera persona, se puede simplificar emitiendo el watashi wa. O sea, si, por ejemplo, en esa frase se puede entender que hablo en primera persona. Exactamente. Así es. Pero todo como el japonés es muy intuitivo, ¿no? Es este idioma
muy, muy intuitivo y nosotros que estamos a veces muy acostumbrados a especificar con pronombre, se nos complica. Entonces habría que darnos cuenta si es que hablamos de nosotros mismos, omitimos, ¿no? Porque ya pues es evidente que si decimos nosotros una frase de ese tipo, mi interlocutor o las personas que no me van a escuchar, pues saben que soy yo. Pero en el caso que hablemos de otra persona, también podríamos omitir el pronombre. Por ejemplo, si estamos hablando de ella, ¿va? No necesariamente tenemos que decir kanojo wa ekimade arukimasu. Y esto sucede cuando ya está explícito que estamos hablando de una persona. O sea, si ya, por ejemplo, estábamos hablando, no sé, de que Edna-san, ¿no? Edna-san le gusta hacer mucho deporte y lo demás, entonces yo añado que yo sé que a Edna le gusta caminar hasta la estación. ¿No? Entonces yo diría, ah, ekimade arukimasu. Ah, mira, también ekimade mo arukimasu, ¿no? También camina hasta la estación. Entonces ahí ya no es necesario decir, ¿no? El nombre o el pronombre, kanojo o Edna-san. Pero cuando sí es algo nuevo, cuando nosotros estamos moviendo, vamos a poner así el focus, ¿no? Moviendo la parte importante hacia otra cosa que es nueva en la conversación. En este caso, estábamos hablando de Edna y ahora quiero hablar de Gustavo. Allí sí es necesario decir o el nombre o el pronombre. El pronombre no tanto, es mejor decir el nombre en este caso. ¿Ok? Ahí podríamos decir, ah, Gustavo San mo ekima de arukimasu. Mira, también Gustavo camina hasta la estación. Entonces, depende justamente, ¿no? De qué información ya está implícita en el discurso y qué información es nueva y que va a necesitar de un sujeto que quede claro, al menos la primera vez. No sé si con esto me deja entender. En el caso de esta oración, no teníamos como un contexto previo, también pudimos haber dicho caminará hasta la estación, Exacto, sí, sí, sí. Porque la misma conjugación en más puede ser tanto presente como futuro. pero no pusimos un quién, ¿verdad? Caminará alguien. Mm, depende, ¿no? Si lo queremos especificar o no. O sea, todo depende de ustedes, lo que ustedes quieran decir. Así de simple. No, simplemente habría que entender bien el contexto para poder aplicar todo, ¿no? O sea, repito, o sea, si ya algo ya está explícito, si estamos todos hablando, no sé, del profesor Yamashita, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es completamente innecesario, si ya está explícito el sujeto, volver a decir el sujeto con Kare o con Yamashita Sensei omitimos todo eso, porque ya todos los de la conversación sabemos que se está hablando de Yamashita. ¿Ok? Si queremos simplemente cambiar el sujeto y decir, ah, mira, esta otra persona también hace esto, o esta otra persona hace esta otra cosa, allí sí lo introducimos por primera vez en la conversación, la persona con el san o con el pronombre. ¿Sí? Eres. Mm. Hi. Y si seguimos mencionando al sujeto y todos, sería un error gramatical Mm. o nomás se A te queda ver, viendo raro. gramatical no, o sea, gramaticalmente no sería ningún error, Muy pero sí redundante, ¿no? sería un error, o sea, sería un error en cuestión de conversas, coloquialidad, por así decirlo, porque también en español no lo haces, ¿no? Por ejemplo, todos estamos chismeando, no sé, inventémonos, no sé, de Thalía, qué sé yo, la primera que me vino a la cabeza, ¿no? Dimos, ah, mira, Thalía hace esto, lo otro, o sea, cada vez que habla alguien no va a decir, ah, Thalía, mira que Thalía hace esto, ah, Thalía lo otro, ah, Thalía fue esto, no. Como que vamos añadiendo verbos, ¿no? No añadimos otra vez su nombre. Entonces va por allí un poco también la forma conversacional. Gramaticalmente nunca va a estar mal, pero coloquialmente hablando, pues sería muy redundante andar repitiendo el pronombre o el nombre cada momento, ¿no? ¿Sí? Eres. ¿Sí se entendió, chicos? Ok. Sí, ¿Sí? ¿No? Ok. Bien. Vamos a intentar leer la número 5, por favor. ¿Quién la lee? yo, Ujú, adelante. la 5 sí, ok. Sí.
ah, poranko made Mm, ta, takoshi de ikimasu.そうですね。Solo una pequeñísima precisación de fonética. Los sonidos del japonés tienden a ser bastante fuertes en cuestión de algunos diferentemente al del español. Por ejemplo, en la D es D, no es la interconsonántica que hacemos nosotros, no es D, sino D, fuerte, D, más D. También, por ejemplo, cuando decimos el verbo taberu, es be, taberu, no es tabe, que nosotros en español no nos damos cuenta, pero usamos mucho la medio fricción de las consonantes. No las pronunciamos tal cual, o sea, es como una pronunciación a mitad. Nosotros no nos damos cuenta, es natural para nosotros, pero en otros idiomas es lo que se llama un rasgo fonético importante. O sea que si cambiamos la pronunciación y la suavizamos, termina siendo otra cosa. Entonces, esos otros idiomas son, sin ir muy lejos dentro de la familia del idioma romance, son parte del francés, el italiano. No sé, en esos idiomas, si cambiamos, por ejemplo, b y le decimos v, es otro sonido, otra grafía. En español no. En español, nosotros simplemente por eso nos equivocamos tanto entre la B labial y la otra, la V, ¿no? Porque justamente no tenemos un rasgo fonético importante que nos ayude a identificar, como sí lo hay en otros idiomas. Para nosotros es la misma cosa. En la gran mayoría de casos, ¿ah? Atención, porque hay tipos de español que se hablan en diferentes zonas de Latinoamérica que capaz sí contemplan una cierta diferencia, ¿no? Pero en la gran mayoría de casos no es así. Lo mismo, por ejemplo, que entre la Z y la S, la misma situación, a no ser que sea el español de España. Entonces, todo esto, que en otro tipo de idiomas es un rasgo fonético, nosotros hispanohablantes no lo reconocemos como tal y tendemos a pronunciar lo más similar posible a lo que ya conocemos. Es por eso que solo les recuerdo que los sonidos en japonés tienden a ser bastante este, limpios y Bueno, transparentes y duros, ¿no? Si es D, pues es D fuerte, made, no es made. Si es B, es B, entonces taberu, no taberu, ¿vale? si yo lo quiero escribir para recordarlo, entonces puedo, no es romaní, es en español como tal, yo Mm, pondría un acento en taberu para mm. poderlo, Yo le pondría, ¿sabes qué? Un puntito arriba, un puntito ok, como para dejarlo bien en claro, o simplemente le pondría lo subrayo, por ejemplo, la B de ok, taberu, para sí, más, acordarme que es que lo tengo que pronunciar un poquito fuerte, ¿no? O sea, porque es distinta, ¿no? A veces eso es algo que no se dice, entonces yo soy muy de fonética, también estudié mucha fonética, por ende, y lo noto enseguida cuando no hay este tipo de pronunciaciones un poquito, ¿no? No voy a decir malas, pero sí que necesitan, como diferente. se dice, limpiarse, ¿no? Para ir pronunciando de forma correcta. Que Es, muchos de los fonemas no están en español. A ver, por ejemplo, el fonema z, nosotros no tenemos palabras que tengan z, como cuando decimos, por ejemplo, yodz en japonés. O hay unos nombres japonés, como por ejemplo el nombre Kazu, de Kazutoshi, ¿no? Esos son sonidos que en nuestro idioma español no contempla. Entonces, ¿qué es lo que uno tiende a hacer? Es seguir mucho, ¿no? Reproducir el sonido, si es que no tenemos la guía, claramente, o un profesor o alguien que nos corrija. Automáticamente nuestro cerebro, sin pensarlo, ¿ah? Sin siquiera darle un segundo, nos dice ya qué es lo que deberíamos decir, pero en base a nuestros fonemas, nuestros sonidos. Entonces, una ZU, nuestro cerebro tranquilamente nos puede decir dos cosas, ¿no? O su, tal cual, sin diferencia, o su, tsu, TSU. Aquí es lo normal, eso sería lo normal si es que, por ejemplo, alguien estudia japonés como autodidacta, ¿no? Y no tiene mucho material de audio, entonces no puede entender bien la diferencia. Pero ya que tienen acá a un profesor delante de ustedes, yo les voy a prestar muchísima atención a toda esta situación, ¿no? Entonces yo les voy a ir corrigiendo. Miren, no es su, es z, vibrando, ¿no? Entonces todo este tipo de cositas ahí les voy a intentar prestar más atención para que la intenten ir limpiando en estos meses del curso. ¿De acuerdo? eres. Ay, Oiga, profe, otra minasan. pregunta. Sí, claro. Y en la vida real, ya así, cuando estemos leyendo un artículo o algo, cada vez que
que una sílaba se tenga que decir así, ¿va a venir también en rojito o no? O sea, no- viene remarcada que esto tienes que decir más grave o más fuerte. ¿Te refieres en un contexto más de conversación? No, más bien No. si se está leyendo algo. Ajá. No, pues si te refieres es que ya viene escrito de alguna forma que se tiene que leer así. Sí, o sea, Ajá. que venga una nota. No, no. Ya quisiéramos. Yo ya quisiera, de hecho. A ver, que yo intento a veces darles material donde ya les resalto, ¿no? O les pongo en las diapositivas, mira, esta se lee así de tal forma. O sea, pero eso es una cuestión más de aprendizaje, ¿no? Pero ya en los libros publicados o cosas así, no viene nada, ¿no? Entonces tú tienes que simplemente ya saberlo. Es un poquito complejo. Chale, mala suerte. Desde ese punto de vista es un poco complejo. Es más, imagínate que hay muchas sílabas de los kanji que se pronuncian de cierto modo y claramente pues tienes que saber leer el kanji. Entonces, pues como pueden darse cuenta, eh, o sea, es necesario a veces asociar un sonido que ni siquiera tenemos en español a un carácter que es la primera vez que encontramos y que tenemos que aprender a escribir porque tampoco forma parte de nuestro idioma. Entonces es doble trabajo. No, pero eso es lo bonito e interesante y lo desafiante de aprender japonés, de hecho. Así que no lo vean tanto como algo tan pesado, porque si ya se van por el camino de verlo un poco pesado, pues ya todo les va a comenzar a parecer muy complejo. Váyanse por el camino de verlo desafiante, ¿no? De que cuando ya lo logren, se van a sentir, ah, qué cool, ¿no? Qué bueno que lo logré. Era complejo, pero mírame, ya aquí estoy entendiendo 5, 10, 15, 20 kanjis que se leen de cierta forma. O ya sé que esto se lee de tal forma. ¿No? Ya ahí se destacan, ya ahí se ve la diferencia entre alguien sin ofender ni nada, simplemente poniendo las cartas sobre la mesa, se diferencia cuando alguien estudia un idioma teniendo un soporte, una guía, un profesor, o cuando lo estudias autodidacta, que a veces no tienes todo el material o la parte necesaria para comprender algunos detalles. Entonces, ahí van escalando, ¿no? De acuerdo a la generalidad, ¿no? Porque estudiar japonés todo el mundo puede, ¿no? Hay 1000 videos en YouTube, 1000 páginas web, pero estudiarlo bien, pues ahora es mérito de ustedes que están inscritos acá, ¿no? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta también, ¿vale? Eres. Hai, minasan. Ahora, de mi parte sería todo por hoy. Mañana vamos a continuar la parte de la nueva diapositiva. Solamente les quisiera pedir un favor, que para mañana me traigan 2 o 3 frases utilizando tanto cara como made, por favor, para poder justamente ir practicando toda esta situación y poder dejar bien en claro el uso, ¿vale? Para mañana, perdón, no, hoy día, en realidad, porque nos vamos a volver a ver a las 5, de 5 a 5:30. ¿Y desu ka? Eres.はい、皆さん。あ¿Dosりがとう nomás? ね。¿Nomás dos? Perdón, no te escuché. ¿Nomás dos? 2 o 3. Pues si quieren más, más. Yo les digo 2 o 3 para que nos dé tiempo. Ok, ¿Vale? Puede ser tanto especificando con tiempo o destino. Cualquiera. はい。ok, más está. はい。はい、皆さんありがとう。Nos vemos más tardecito. Cuídense. Bonito día.ありがとう。Chao, chao.